Hola a todos, bienvenidos a Café Diplomático nuevamente. Gracias por estar ahí del otro lado. Hoy tenemos dos temas muy bonitos para tratar, muy interesantes. Uno de ellos viene el material de Rosario de la Frontera a través de Claudio Tello, que es un guía espiritual y le gusta mucho tratar temas de la energía en el ambiente de la casa, del hogar, el ambiente del trabajo. Y en ello aplica mucho las hierbas, las aromaterapia, y nos va a hablar un poco de eso, cómo la aromaterapia o ciertas hierbas influyen y limpian el ambiente, las energías, ¿sí? Así que bueno, nos regaló un video muy lindo que vamos a compartir con ustedes, así que bueno, aprovechamos a agradecer a Claudio Tello por ese material, y también va a estar presente la licenciada Jorgelina Rada. Ella es nutricionista no tradicional. ¿Por qué decimos no tradicional? Porque no abarca su profesión desde el peso, sino desde el emocional. La nutrición desde el lado emocional. Realmente imperdible. Maravillosas entrevistas, así que bueno, vamos con ellos. Bueno, estamos con lo prometido, estamos con Jorgelina Rada. Ella es nutricionista, pero tiene una forma no tradicional de ejercer la profesión. Bienvenida, Jorgelina. Gracias, Jasbel. Contanos de qué se trata el ejercicio de tu profesión, la orientación especialmente. Bien, hace poco comencé a trabajar con pacientes con sobrepeso y obesidad, pero con un enfoque no centrado en el peso. Tal es así que en mi consultorio no tengo balanza. Pero normalmente es según el peso, la masa corporal, la famosa fórmula. Sí. Generalmente se maneja el paciente a partir, lo primero que se hace cuando ingresa a la consulta, tomarle el peso, y a partir de eso se hace una valoración para obtener su índice de masa corporal. Y de esa forma categorizar cómo se encuentra ese estado antropométrico del paciente. No es el caso tuyo. No sería mi caso. Cuando el paciente llega, lo primero que hago es que contacte con su cuerpo a través de una visualización o a través de una meditación. ¿Qué me permite esto? Primero que nada, centrarlo al paciente y traerlo al aquí y a la hora. ¿Por qué? Porque muchas veces mi cuerpo está presente y mi mente está pensando en lo que tengo que hacer mañana. O en el qué dirán, cómo me quieren ver, cómo sería un modelo en la sociedad o en mi familia. Tal cual, es eso, Jasbel, también. Entonces, al tratar de centrarme en el paciente y que él se centre en el aquí y en el ahora, hacemos que, por un lado, la consulta sea mucho más amigable. Más íntima y también más genuina, porque es como que empezamos, a medida que avanzamos en el proceso de las consultas, a dejar las máscaras, a dejar las caretas que por ahí traigo, a estos estereotipos que estuvimos hablando también, empiezan a quedar afuera y me empiezo a encontrar con un paciente real. Claro, vamos al software, no al hardware. Claro. Empezamos con lo emocional, no con lo externo. Sí, tal cual. Qué bien. Y en este manejo también aprendí de que existen muchas emociones que están atrás de cada paciente. Muchas historias que a veces no se cuentan. Es por eso que a cada paciente lo invito a que siempre tenga también un terapeuta psicológico, porque yo soy nutricionista, soy facilitadora gestáltica, pero también tengo un límite. Cuando siento que ese límite me sobrepasa, busco trabajarlo en forma paralela con un psicólogo. No solo uno busca la comida por el sabor, por el aroma, o porque no tiene nada que hacer, por un aburrimiento o cierta ansiedad, sino porque cuando percibe cierto problema, dice, bueno, tengo que sacar este problema de encima, voy a pensar y empiezo a comer, empiezan tal cual. Atracones. Que estuvimos hablando de ese término fuera de cámara, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Muchas veces se come no solamente por hambre física. Claro. El hambre es un mecanismo de supervivencia y está muy bien sentirlo, Jasbel. Muchas dietas para bajar de peso te llevan a que no escuches tu hambre. Al no escuchar tu hambre, que es un mecanismo básico de supervivencia, dejo también de escuchar otras necesidades. Es importante sentir hambre. Registrarlo el hambre. Y si registras ese hambre, darte lo que necesitas. Tengo hambre, necesito comer. ¿Qué pasa? El hambre se presenta en niveles.
Entonces el hambre empieza sutilmente cuando comienza, después empieza a aparecer un poco más fuerte, que ya empezás a sentir esa sensación. Si no lo escucho y no me doy de comer, el hambre sigue incrementando a tal punto que es cuando ya sentís esa sensación de me muero de hambre. Y por ahí muchas veces también sentís de que se te baja el azúcar, estoy desganada, quiero dormir, porque el hambre te está diciendo al cuerpo le está faltando reservas. Necesito cargar la máquina de nuevo. Claro. ¿Qué pasa? Muchas dietas, como te decía, lo que intentan es que no sientas hambre. Claro, no, voy a comer esto por las dudas antes de que me agarre hambre. Y las dietas, como vos también mencionabas, tienen un parámetro de consumir cada 3 horas, entonces es imposible poder registrar el hambre. Claro, ¿en qué momento lo registro? Entonces tengo muchos pacientes que llegan a la consulta y temen al hambre, tienen miedo a sentir hambre. Entonces volver a trabajar con ellos, si no escucho una necesidad tan básica como el hambre, mucho menos puedo llegar a escuchar o sentir una emoción. Totalmente. Entonces, si estoy tan desconectada de esto, ¿cuánto más desconectado puedo estar de mí mismo en todo mi ser? Es muy lindo el proceso porque en las primeras consultas ya empezamos a contactar con el hambre, llevan registros individuales donde ellos empiezan porque muchos desconocen en qué momento inicia el hambre. Entonces, lo primero, empezar a preguntarles y preguntarse ¿en qué momento del día escucho el hambre? Bien. Me pasa que pacientes que hace mucho dejaron de escuchar su hambre, otros desde que iniciaron también con el tema de las dietas, ya sea uno u otro el caso, empezamos a contactar con ese hambre. Y una de las primeras formas es al levantarte, comer o desayunar cuando sientas hambre. Bien. No es como en algunos casos llegué a escuchar, inclusive a través de profesionales, que es importante consumir algo en la primera media hora. Después que te levantás. Exacto. ¿Qué pasa? Si bien también son por ahí reglas que nos impusieron, ¿no? Pero como trabajo muy en contacto corporal, que conectes con tu cuerpo, claro. Empezá a conectar, sacate un poco esas reglas y empezá a conectar con la necesidad de tu cuerpo. Claro. Con esas sensaciones tanto de hambre y de saciedad. Y yendo al término que habíamos hablado recién, el término de atracón, que es una conducta que está muy presente en los pacientes de cuerpo grande. Sin embargo, es algo que no se habla. No se trata normalmente y cada uno, el que sufre el atracón, piensa que es único el que sufre y que nadie se tiene que enterar porque sí, y la culpa y la vergüenza que genera el atracón. Sin embargo, Hasbels y yo, cuando hablamos del tema atracón con los pacientes, primero que nada trato de llevarle tranquilidad. Y que es un mecanismo de supervivencia también el atracón. Porque si tengo un cuerpo al cual le estoy restringiendo calorías, lo estoy privando de esos alimentos ricos porque no los puede comer, este cuerpo es como que lo tengo en un extremo. Por una necesidad biológica y de supervivencia, cuando tenga comida no va a ser moderado al comer. Se va a comer lo que tenga que comerse por hoy, por mañana, y si por mañana vuelvo a estar en un periodo de hambruna. Como hablabas al principio, que hay necesidad de relacionar la terapia psicológica con la nutrición, porque es como que buscamos terapia en la comida, en lugar de buscar una terapia psicológica para trabajar las emociones, ¿no? Solucionarlo desde ahí, porque la comida no nos da ninguna solución. Bueno, todo esto que veníamos viendo está muy relacionado con lo que es el hambre físico, y así como tengo un hambre físico, que es un mecanismo de supervivencia, también existe un hambre emocional. ¿Qué diferencias tiene el hambre emocional? Primero que nada, que le estoy dando comida a un cuerpo que tiene una emoción a lo mejor no gestionada, una emoción atorada. Totalmente. Cuando tengo hambre emocional, soy selectivo al elegir los alimentos. En el hambre físico tengo hambre, como el queso, como la comida, como un pedazo de pan, lo que tengo a mano en el hambre físico. Bien. El hambre emocional es selectivo, busca generalmente alimentos ricos en hidratos de carbono. Sí, totalmente, los alfajores, grasas, las medialunas. Sí, chocolates también, y también en sodio. Entonces en ese grupo tengo todo lo que sería la comida chatarra, snacks, dulces de leche, chocolates. Tengo muchos pacientes que se dan atracones con chocolates.
Sí, sí, porque totalmente. generalmente Creo es que el me alimento, incluyo. es el alimento más privado. Sí, sí, Ujú. sí. Y la diferencia del hambre emocional al hambre físico es que el hambre físico, como satisfacía una necesidad, continúo con mi vida normalmente. En el hambre emocional, después de haber comido, después de haber elegido ese alimento y haberlo comido en mucha cantidad, porque eso sucede en el hambre emocional, no registro saciedad, genera mucha culpa y Muchísima mucha culpa. vergüenza. Sí. Y es también un autocastigo el que se provoca el paciente. Entonces, como comí por hambre emocional, muy relacionado con atracón, ¿qué hago? Enseguida o al día siguiente inicio la restricción. Y es un ciclo de nunca acabar. Voy de la restricción al atracón, junto con todo lo que son las emociones. ¿Qué pasa con el tema de las emociones y el dietar? Nosotros somos energía, somos seres emocionales Totalmente. y las emociones, las emociones, yo le digo a los pacientes que es una energía que viene, la tengo que dejar transitar y así como llegó, por más que sea una emoción incómoda, como por ejemplo el enojo, enseguida se va a ir. Pero ¿qué pasa ante el enojo, por ejemplo, que es una emoción que está muy presente en el paciente con sobrepeso y obesidad? Está mal visto el enojo. No sé si te acordás cuando era chica, Jasbel, ¿qué te decía tu mami cuando te enojabas? Claro, no, sí. ¿Qué te decía? No, bueno, me retaba. Claro, las nenas no se tienen que enojar, Claro. siempre tenemos que estar sonrientes, el enojo nos afea, o sea, tenemos muchos mandatos con Sí, 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 respecto sí, a está cómo mal visto. No, comportarnos. no podemos estar No, enojados. no, no, no contestes mal, ¿cómo vas a ser tan mal educada? O sea, tenemos muchísimos mandatos con respecto, solamente hablando de una emoción que es el enojo. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en la consulta una paciente me expresaba que ante el enojo, en este proceso que ella hizo, se dio cuenta que comía más cantidad de lo que tenía que comer. Sí, totalmente. Entonces, ella, por ejemplo, no era selectiva, sino la comida, el plato principal, comía con mucha cantidad. Y le digo, ¿y cuál es la sensación que sentís? Siento un vacío. Es acá una sensación que tengo que llenar. No hay saciedad. Y, no, y claro, entonces tengo ahí una emoción que no la puedo gestionar, que está como atorada, y con qué trato de taparlo, cubrirla con comida. Claro, ¿Mm? Qué distinto sería empezar a enseñarnos y enseñar también a nuestros niños que no está mal enojarnos. claro. Claro, es algo natural, normal. Es un mecanismo también de defensa el enojo. Ujú. Sí, sí. Y el enojo no necesita comida para ser gestionado, Claro, necesita ser escuchado. exacto. No ¿Mm? necesita hacer la terapia en comida. La Tal comida no cual. después. Ujú. Tengo una pregunta porque estuvimos hablando del chocolate. ¿Por qué en la mayoría de los casos, hablo de la mayoría porque con mucha gente con la que converso del mismo caso, que agarra el ataque con el chocolate? Es aparentemente algo adictivo, el mismo dulce, el azúcar es algo adictivo. ¿Por qué todo vamos al chocolate? Bueno, desde mi punto de vista, no hay alimentos adictivos, sino que creo Ok, que, como hablábamos esto, el tema de las prohibiciones, creo que entre las mayores prohibiciones tenemos el dulce de leche y el chocolate. sí, Así como te pasa con el chocolate, hay pacientes que les pasa con el dulce de leche. claro. Entonces, y si te acuerdas las características del hambre emocional, era muy selectivo y entre estos eran alimentos ricos en hidratos de carbono y azúcares, sobre todo simples, como lo que tenemos en el dulce de leche. Exacto. Y a eso también le tenemos que sumar de que al ser prohibido, es como lo mismo que pasaría con no mires esto, no toques esto. Una No rebeldía interna. es esa rebeldía sí que se te genera, entonces necesito lo que me estás privando. Quizás somos capaces de estudiar, recibirnos o crear un emprendimiento, llevar adelante una familia, conducir un vehículo en medio de un tráfico tremendo, pero no somos capaces de ser controlados, o sea, de controlar y frenar esa cucharada de dulce de leche. Sí, mira, más que controlar, Hasbel, yo por ahí digo autorregularnos. Autorregularnos, muy Sí, bien, porque sí, por ahí digo control, siento que es como que me estoy poniendo una soga y me la estoy apretando también a esa soga, ¿no? totalmente. Entonces, cuando trabajo con los pacientes, también aplico mindful eating, Ok, comer consciente. En las primeras consultas lo que hacemos es comer presentes una pasa de uva. Algo así tan chiquitito que decís,
no me va a dar saciedad, no voy a sentir nada. La verdad que es impresionante y a la vez muy satisfactorio. Es muy energética, ¿no? La pasa de uva. Consumir Eh, pasa de uva antes de salir a caminar o antes de ir al sí, gimnasio, sí, sí, antes de practicar un deporte es tal cual. 5 Ajá. pasas, ¿no? Sí, sí, tiene una concentración de azúcar que te puede ayudar. Sí. Pero me hago referencia a la pasa de uva porque es algo tan chiquitito y te genera Ah, tanto bien. placer en la boca Sí. que cuando estás presente, y para estar presente es estar comiendo con los sentidos. O sea, si hoy estoy acá con vos, estoy en este momento con vos, estoy presente. No estoy pensando que dejé ayer el auto, qué me va a pasar mañana, ni lo que me pasó ayer. Al momento de comer, también la invitación es empezar a estar presente. Si estoy comiendo, dejar de lado el celular, apagar el televisor Coincido, y sí. ser consciente al momento de comer. Sentir el sabor, palpar la textura de la Bueno, comida, esto el de famoso oler la paladar. comida también. ¿Y qué pasó a los niños? Por ejemplo, hasta los 3 años, ellos son muy intuitivos. Ujú. Entonces, por ejemplo, si observas a un niñito comer, vas a ver que él no termina todo el plato, que se va a jugar, vuelve al rato, no le gustan los cubiertos, ¿no? Le Claro, gusta tocar y por ahí claro. también hasta oler. Sin embargo, a medida que van socializando, van creciendo, vamos imponiéndoles como adultos reglas. La comida no se toca, la comida no se huele, la comida se come con cubiertos. Terminate todo el plato. También es una regla que está muy presente en los pacientes Sí, que veo, de que tienen que terminarse todo el plato porque su mamá desde chiquitito los castigaba si no terminaban. sí, sí, hay casos, sí, totalmente. ¿Qué pasa cuando yo le digo a una persona o a un niño, terminate todo el plato? Lo estoy desconectando de su cuerpo, Totalmente, de su eh, naturaleza, de lo que le de su pide. saciedad, de su Exacto. nivel de llenura. Entonces, si el niño, a las mamás que no se asusten, si son chiquititos y si no terminan todo el plato, no se asusten. Hasta ahí su estómago y su cuerpo está diciendo basta. Qué Y en importante, la sí. medida en que nosotros respetemos eso, el niño también vamos poniendo límites y haciendo que él se respete y se escuche. Y en este caso, Jorgelina, una persona que tiene cierto exceso de peso, ¿qué se recomienda ante esto? ¿Cómo empezar la terapia? ¿Cómo controlarla? Porque estamos viviendo en una sociedad muy estresada, quizás algunos con sobrecarga de actividad, de trabajo, de responsabilidades, u otros con sobrecarga de emociones negativas, ¿no? Preocupaciones, deudas, desempleo. ¿Cómo controlamos de esa manera? Yo vuelvo al tema del control. Sí, Creo que lo que no tenemos que ejercer es control. bien, Porque cuando quiero ejercer control es como que nos vamos innatamente a lo que es el descontrol. Entonces, empezar primero a observarnos bien. cómo es nuestra forma de comer, cuál es hoy mi relación con la comida. No es natural comer mucho y exceder de peso. No, no lo tenemos que naturalizar. ¿Qué pasa? Las cifras hoy nos dicen que el sobrepeso y la obesidad están en aumento. Sí. ¿Sí? Y no solamente en la población adulta, sino también en la población infantil. Pero en la búsqueda de salud, de alcanzar ese peso ideal, a mi criterio, Hasbel, estamos perdiendo salud. Sí, ¿Por qué? totalmente. Porque en esa búsqueda estoy generando a la paciente o al paciente o al niño que se somete a dieta, situación en la que estoy totalmente en contra. No podemos someter a un niño a restricción alimentaria ni a prohibiciones. Lo estoy sometiendo a estrés, porque al reducir calorías, el cuerpo recibe menos cantidad de comida y es un cuerpo que está en alerta, es un cuerpo que está estresado. Él no sabe el cuerpo que queremos perder peso, que queremos estar lindas para el verano. Solamente vive esa carencia como una falta de comida, sin conocer cuál es la causa o sin entender la causa. Entonces, un cuerpo que está estresado, está en alerta, es un cuerpo cansado muchas veces Sí. porque no le estoy dando lo que necesita. A eso a nivel social genera mucho estigma también. Sí, sí. Hay mucha carga de culpa, de aflicción, de frustración también. ¿Por qué me tocó este cuerpo y no puedo ser como mi compañero, mi compañerito del colegio, que tiene el otro cuerpo y no la tiene que sufrir como yo?
Entonces, todo esto más otros factores también que genera en las personas con cuerpo grande el tratar de alcanzar ese ideal de belleza. Entonces, en mis consultas, al no tener balanza, no me centro en el peso. Y también le propongo al paciente dejar de pesarse, porque son pacientes que vienen con pesos diarios o cada 2 días. Y le digo, ¿cómo podés entregarle el poder a ese aparato que está en el piso? Porque en definitiva, si te pesás todas las mañanas, si aumentaste de peso, es como que te amargó el día. Sí. Y si bajaste de peso, bueno, hice las cosas bien. Creo que tu valor Hay un premio y castigo permanente, autopremio y autocastigo. Sí, entonces tu valor pasa por otra cosa que no es solamente tu peso. No, y Va además más allá. la nutrición tradicional se basa mucho en productos light, sin azúcar, sin sodio, y eso termina siendo de mayor costo y entramos en una frustración de no poder costear esa dieta y bueno, termina siendo un resultado totalmente contradictorio. Sí, es un ciclo que se genera en todos los aspectos. Tenía una paciente que me decía que tenía privado comer queso y también la marca de jugo que ella le gustaba era una marca específica Sí. que no era... La puedes no era mencionar Clay, tranquilamente. marca Inca Sí. y tenía que tomar jugo Clay. Y le dije, ¿por qué no el Inca? ¿Y por qué eso nunca me lo permitieron en las dietas? Y le digo, pero... Entonces, ¿qué hacía esta paciente? También se atraconaba con alimentos dulces. Claro, por un lado tomaba el Refrijo, jugo light y claro. después necesitaba ese azúcar. Necesito, o sea, eso también las dietas muchas veces son insípidas, no tienen sabor, no hay color, se vuelven monótonas también. Sí, sí. Y a esto, Hasbel, tenés que sumarle de que las dietas separan a nivel familiar. Sí. ¿A qué se refiere esto? De que todos en mi familia, por ejemplo, están comiendo algo que la dieta no me lo especifica. Claro. Entonces, ¿qué hago, chicos? Yo no como con ustedes, me quedo acá mirándolos. Separa también, me lo contaba otra paciente, en el trabajo. Todos desayunaban con una factura y ella con una manzana. Claro, Y se siente de alguna manera enferma, Sí. de una manera distinta y que no le hace bien. Entonces segrega con toda la culpa que ya viene esta paciente, más imagínate cómo influye, cómo impacta esto en la autoestima. Muchísimo. Tal cual. Entonces, por eso yo también pido a los pacientes que acudan al psicólogo como para empezar A canalizar. y a revalorizarse Sí, sí. y a ser compasivos con ellos mismos porque son muy críticos. Como vienen con este ciclo de restricción, atracón, no puedo, yo no tengo la fuerza, yo no lo valgo, están con la autoestima muy, muy abajo y con esta autocrítica constante. Eso no nos ayuda. ¿Por qué? Porque lo que vi también es que están en constante batalla con ellos mismos. Es un batallar con esto que me tocó, con este cuerpo. Entonces, si hoy no puedo amarme con este peso, con este cuerpo que tengo, ¿cómo puedo asegurar que me voy a amar cuando llegue a ese peso ideal? Claro, no, el problema no está en el peso, sino en lo emocional. Hasta que no saquemos ese problema emocional, Sí. no vamos a podernos regular Ajá. y ser saludables, ¿no? Porque al fin y al cabo el sobrepeso termina llevando a otros problemas de salud, dolores musculares, dolores óseos, Sí, sí. etcétera. Ujú. Exceso de azúcar en la sangre. Tal cual. Entonces es bueno canalizarlo de esta manera un poco más amigable, un poco más tranquila, un poco más sana. Y sobre todo conociéndote. Sí. ¿La sociedad salteña está haciendo meditación en un promedio? No te sabría, mira, de los pacientes que recibo, generalmente no. Entonces, en un 95% no hacen meditación. Entendiendo la meditación como, no como esa práctica formal de que tengo que estar sentada en posición de yoga horas y horas para Y no poder necesariamente conectar. tienen que ir a una escuela. No, o sea, lo que trato de hacer con los pacientes es volverlos cuando hago este tipo de visualización, se llama mindfulness, son prácticas de mindfulness. Entonces es traerlos al aquí y a la hora y que contacten con su cuerpo. Entonces son prácticas de agradecimientos, prácticas también de empezar a tocarme, porque sabes que no nos tocamos. Claro, no. Entonces darme masajes.
sentir las tensiones, porque como esto decías vos de que vivimos a las apuradas, a veces no me doy cuenta de que estoy dolorida, de que estoy tensionada Totalmente. y sigo mi día. Y así como no puedo registrar, pero bueno, vuelvo a lo mismo, como no puedo registrar hambre, que es un mecanismo básico de supervivencia, muchas veces tampoco puedo registrar dolores. No puedo registrar, necesito descansar. Me pasó eso también con los pacientes, de que se dieron cuenta que comían cuando querían descansar. O sea, Claro. era darse una pausa y decir, me tiro en este momento, me relajo y dejo de trabajar. No se daban esa pausa, comían, es como que esa era su válvula de escape, comer, Exacto. y vuelvo de nuevo al trabajo. Entonces, vuelvo a lo mismo, no escuchar las necesidades, qué es lo que me pide mi cuerpo. Hola, mi nombre es Claudio, soy maestro espiritual. Antes que nada quiero agradecer a Yasbel y a Café Diplomático por darme este pequeño espacio para compartir con ustedes algunas técnicas muy sencillas, muy simples, para que podamos limpiar nuestro hogar y nuestro cuerpo a nivel energético, a nivel espiritual. Para empezar, debo decir que cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de tarot y no estamos hablando de espiritismo, sino que debemos tomar conciencia de que estamos hechos de átomos y moléculas. Nuestro bendito universo se rige por energías electromagnéticas. Por eso hay gente que vibra en alto y gente que vibra en bajo. No tiene nada que ver que sean personas buenas o malas. Cuando nosotros bajamos nuestra vibración, sentimos pesadez, sentimos que todo nos gira, sentimos cansancio extremo. Igualmente también en nuestra casa sentimos que hay mucho sueño, muchas ganas de estar acostados, sentimos decaimiento generalizado y esto es porque estamos vibrando en bajo. Muchas veces puede ser algo externo o algo interno que nos está afectando. Y por ese motivo, voy a enseñarles a ustedes cómo deben hacer para transmutar, para cambiar eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a darle una técnica generalizada, obviamente, porque si ustedes quieren algo personalizado, mi teléfono aparece en pantalla para que ustedes puedan comunicarse conmigo y podamos llevar cada caso. Cada persona es diferente, obviamente. Pero esto es muy, muy eficaz. Así que bueno, presten atención qué es lo que deben hacer. Bueno, la primera técnica que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a poner en un vaso de vidrio blanco que no tenga ningún dibujo, que no tenga ninguna inscripción, nada, que sea blanco, blanco. Vamos a poner un poco, así más o menos, de sal gruesa, vinagre, la misma cantidad, y para completar vamos a hacerlo con agua. Esto vamos a ponerlo en cada habitación. ¿Qué va a hacer esto? Va a absorber la energía negativa, va a quitar todo lo malo, lo vamos a dejar por 7 días. Ustedes mismos van a ver si eso se empieza a juntar de bichitos, de cosas así como mucho moho. Entonces es porque en esa casa, en esa habitación hay mucha mala vibración. Seguramente es por personas que han venido a su casa o a veces nuestra energía es tan densa que nosotros mismos la provocamos. También quiero darles otra técnica que es muy infalible. Es sacar todos los objetos que no utilicemos en nuestra casa. Lo podemos regalar, vender, tirarlos a la basura, pero no conservarlos en nuestra casa, porque esos objetos lo único que nos dan a nosotros es mala vibración, es que no fluya la energía, por lo tanto no hay prosperidad, no hay conexión con el universo, no hay amor entre las mismas personas que viven ahí. Y bueno, y la tercera y la última
lo que vamos a hacer, vamos a poner en un tacho con agua, vamos a poner agua, un poco de agua, vamos a poner una taza de vinagre y una taza de ruda, si la pueden conseguir. Y si no, bueno, es muy importante que consigan la ruda, pero bueno, si la consiguen tiene que hacer hervir un puñado y poner una taza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar, vamos a trapear desde el fondo de nuestra casa hasta el frente. Y luego, desde el frente de nuestra casa hacia el fondo. Cuando vamos limpiando, vamos a pensar en las cosas que queremos que salgan. Todo lo negativo, mala onda, malas vibraciones. Y cuando regresemos, vamos a pedir todo lo que queremos que tenga, todo lo que nosotros queramos que haya en nuestra casa: amor, felicidad, paz, unión. Así que bueno, estas son pequeñas técnicas que son muy muy importantes. Y bueno, acá está mi teléfono que va a aparecer para que ustedes me puedan contactar y bueno, podamos ver cada caso, porque cada persona es diferente. Muchas gracias, será hasta la próxima. Y hablaba de poder palparnos el cuerpo, los sectores donde desembocan los nervios, que normalmente, qué sé yo, la sien, la nuca, la planta de los pies. Tal cual. No hay nada más lindo antes de dormir, hacerse un automasaje en la planta de los pies, que creo que desembocan, no sé, 4.000 nervios. Tenemos la mayor cantidad de nervios ahí en esa parte. Con algún aceitito o no, si no hay no importa, pero es un mimo muy importante a todo el cuerpo, porque van todos los nervios a lo largo de cada uno de nuestros órganos. Y no es una práctica habitual. No el tocarnos, el masajearnos, el darnos mimos, porque es una forma también de amarnos y de aceptarnos, porque implica también empezar a tocarnos y por ahí las partes del abdomen, que sobre todo en la mujer, no aceptamos cómo está mi panza, entonces por ahí toco otras partes y evito esta. La cuestión acá y lo importante es empezar. Después es continuar. Una vez que me voy aceptando, de a poco también me voy acercando a esa zona abdominal o a esa parte de mi cuerpo que no me gusta. Totalmente, de a poco, paso a paso. Sí. ¿Qué índice de tus pacientes está teniendo resultados exitosos, Jorgelina? En porcentajes no te lo puedo decir. Bien. Pero sí tengo, por ejemplo, me comentaba una de las pacientes, ella vino cuando le pregunté cuál es el motivo de consulta, fue una de mis primeras pacientes, me dijo, tengo una alimentación desordenada. Ok. Y yo creo que más estaba desordenada su vida que su alimentación, ¿no? Claro. Cuando ella inició estaba muy preocupada porque venía con un aumento de peso imparable. De febrero a junio, cuando yo la vi, venía aumentando casi 1 kilo por mes, o sea, muchísimo, y estaba muy preocupada. Y casualmente fue con una de ellas que aprendí también el tema de los atracones. Ella se atraconaba y me llamó mucho la atención con azúcar, el azúcar blanca de mesa. Ah, directamente. Es con el azúcar, sí. Con ese alimento ella se atraconaba. Cuando empezamos a ver de que no solamente estaba desorganizada su alimentación, sino sus emociones, no había buena gestión de sus emociones, no usaba balanza con esta paciente
y los médicos a los que ella acudía sí. Entonces, a lo largo de, habrán sido casi 8 meses, lo importante, estabilizó su peso. Una vez que estabilizó, comenzó el descenso. No descendió mucho, fueron 2 kilos. Lo justo y lo necesario. Sí, pero lo importante es que normalizó su insulina, sus niveles de glucemia que estaban alterados, de colesterol. Por eso además digo, eso. sí, el peso capaz que no fue tan visible porque fueron 2 kilos. Laboratorio normalizó y bajaron los episodios de atracones y estabilizó su peso. Entonces, eso con un tratamiento de parte de tu asesoría. Sí, venía con psicólogo y también conmigo. O sea, por ahí cuando llegan los pacientes les digo, el descenso de peso es como que es el último resultado que busco, porque antes tenemos que sanar, tenemos que reconocernos, conocernos, recorrernos y también gestionar emociones, porque creo que de eso se trata. Esta era una paciente donde no ponía límites, donde el enojo estaba muy guardado y donde en lugar de enojo había una sonrisa, que está todo bien. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué hago? Como no puedo decirte que estoy enojada, no puedo decirte que no está todo bien, acudo a la comida, que no me dice nada. Totalmente, claro. Y la comida es silenciosa, no habla. Claro. Bueno, después habla a través del cuerpo, habla. Sí, y cual. La salud, con el tiempo. Cual. O sea que la comida no es que calla, no es nuestro mejor no. Calla las emociones, podríamos decir. Sí, calla las emociones en esos momentos. Sí. Es increíble. ¿Y cómo nos llevamos los salteños con las frutas? Mira, en general existe bajo consumo de fruta a nivel nacional, a nivel país y también a nivel provincia. Tenemos bajo consumo de fruta. Y, no es un habitué llevar una fruta en el auto o en la mochila. Lo veo sobre todo en la población infantil, tengo hijos adolescentes, tanto lo que es fruta y agua cuesta muchísimo. Viniste con tu botella de agua, que es muy difícil ver una persona con una botella de agua a todos lados, porque ahí es donde uno dice, bueno, ahí es donde uno consume lo que uno necesita, porque si uno no tiene agua a mano, creo que lo deja pasar y ahí es porque no podemos cumplir con el promedio. Volviendo a este tema, ¿sabes qué? Me di cuenta también que muchas veces se confunde hambre por sed. El paciente está tan desconectado de su cuerpo que no sabe si es hambre o es sed. Coincido. Entonces, es sed lo que tiene, como no la reconozco a la sed, ¿cómo? No dejan pasar ese lapso necesario para reconocer. O estuvieron tanto tiempo desconectados, creo, de su cuerpo, que ya no pueden reconocer en algunos casos la sed de lo que es el hambre. Entonces, tengo sed. Cuando yo tengo sed, por ejemplo, la primera sensación, trabajamos mucho con las sensaciones corporales. ¿Dónde siento la sed? Por ejemplo, en tu caso, Jasbel, ¿dónde sentís sed? En la boca en el estómago. En el estómago. Bueno, en mi caso, por ejemplo, es en la parte de la boca. Siento que se me seca la boca, siento que ya me cuesta un poco tragar. La sensación la siento acá. Y en el hambre es acá, en el estómago. Generalmente. ¿Sí? Por ahí a mí me pasa un poco de acá hasta la boca del estómago. Ahí es donde siento la sed. ¿La sed? Sí. Puede ser, por eso todos somos excepcionales. Así que en eso también podemos empezar a reconocernos. Cómo sé o cómo me doy cuenta de que tengo sed y cómo me doy cuenta de que tengo hambre. Y también otra tarea, porque los pacientes se llevan tareas a la casa, diferenciar cuándo es hambre físico a cuándo es hambre emocional. Eso me parece fundamental, algo importantísimo. Y eso lo pueden consultar con vos y empezar a diferenciarlo. Tal cual. Sí. Sí, bueno, ahí en pantalla va a aparecer el número de la doctora Jorgelina Rada, de la licenciada. Para que puedan llamar, consultar, pedir turno. ¿Atendés acá nomás en Salta o en otras localidades también? No, estoy solamente acá en Salta capital. Entonces, mejor todavía para los salteños, para que puedan estar disponibles. Y bueno, los que viven en el interior también, ¿no? Porque es una modalidad no tradicional, lo vuelvo a repetir, y muy interesante, porque es encontrarnos con nosotros mismos y ir a la raíz del problema, no a la superficialidad y a lo que se ve, a lo estético.
Y especialmente lo que me gustó de lo que planteaste es que no tenemos que basarnos, porque una dieta tradicional es basarnos y tener todos los días a mano una lista de comida. Al fin y al cabo queremos dejar de comer, pero nuestras vidas terminan siendo centradas por la comida. Nuestros temas de conversación de la comida, porque me pidió tal light, tal queso light, tal tipo de ensalada. O sea, todo el tiempo llevamos centrados en la comida y eso es lo que tenemos que dejar de lado. Centrarnos en la vida, no en la comida, y especialmente reducir los costos para poder llegar a bajar un poco de peso, tener una nutrición buena. Porque hoy en día decir, no, bueno, no es solamente la consulta que hay que pagar a la nutricionista, sino después costear esa dieta. Eso lo escuché 1001 vez. Y yo creo que acá... En eso, como no trabajo con listas de alimentos permitidos, prohibidos, sino que es con lo que tenés en tu casa y también con lo que llevas al consultorio. Porque hacemos trabajo, por ejemplo, del alimento que sea más prohibido para vos. Por ejemplo, un alimento prohibido, Jasbel, que no te permitas comer frecuentemente. Y bueno, gaseosa. La gaseosa también, algún sólido. El chocolate. Bueno, entonces, por ejemplo, si estuvieras en mi consulta, después de las primeras consultas, te haría llevar ese chocolate que te puede y haríamos un trabajo también con ese chocolate. Ok. Así que, todos somos protagonistas ahí, todos son protagonistas. Sí, hasta la forma de mi consultorio. Ya no lo ocultamos al chocolate, hay que llevarlo, hacerle dar la cara. Bueno, te comentaba que hicimos un taller relacionado a atracón y entre las actividades los participantes tenían que llevar ese alimento prohibido. Y una de las participantes llevó un tarro de dulce de leche. Lo pusimos en la caja de lo prohibido. Trabajamos, porque todo el taller trabajamos justamente con los prohibidos, porque es uno de los motivos de los atracones, y ese dulce de leche quedó guardado, tengo una caja de los prohibidos. Okay. Entonces, no la traje en este momento, pero simbólicamente, si yo te digo, Jasbel, esa caja con ese dulce de leche está prohibido, ¿qué vas a hacer? Y no la toques ni la mires. Y fácilmente me resulto atraída por el dulce de leche. Vamos a estar hablando y seguramente vas a estar pensando, tengo que abrir cuando se vaya, cuando se levante, voy a ver qué es lo que hay. Entonces ese es más o menos el efecto que genera lo prohibido, el prohibir el alimento. Entonces lo que hicimos al finalizar el taller, acercar la caja, abrirla y ver qué es lo que había dentro. Entonces, esta participante me dijo, cuando ya cuando este alimento dejó de ser prohibido, dejé de desearlo. Porque pareciera que cuanto más me lo prohibís, más lo deseo. Ahora, hablando de bebida, el agua, ya dijimos que es muy poco consumida, no es habitual llevarla en la mochila, la botellita, en la mano. Veo muchísimas personas que salen a caminar, a correr, a andar en bicicleta y no los veo con agua. Inclusive ahí, cuando realmente, cuando sentimos sed ya es una deshidratación, ¿cierto? O sea, la sed por ahí es un mecanismo tardío también de necesidad de agua. Entonces, así como cada determinadas horas, tener disponible una botella, como lo estás haciendo vos, te ayuda a autorregularte también sin la necesidad de que llegues con esa sensación de sequedad acá. El sentir ya la sequedad acá muchas veces es un mecanismo tardío de escuchar la sed. Yo creo que normalmente hacemos eso, ¿no? Cuando sentimos la sequedad, ahí acudimos, tengo sed, voy a tomar agua. Ajá. Tendríamos que habernos hidratado anterior a esa sensación. Y normalmente se dice que debemos consumir en un promedio de 2 litros por día. Sí, eso depende sobre todo de tu peso y de tu altura. Y ahí cuando hablamos de esa cantidad, ya sea un poco más, un poco menos, ¿hablamos de agua o de líquidos? Incluye té, incluye gaseosa. Sí, ¿qué pasa si yo digo incluye todo? Puedo incluir hasta los jugos concentrados, puedo incluir hasta las gaseosas. Entonces, cuando digo agua, es agua como tal. Okay. Es agua como tal, como para no generar confusión. Porque si no, el paciente por ahí viene y me dice, me dijiste 2 litros y consumí agua, mate cebado con azúcar, tomé jugo y también las gaseosas. Entre todo eso se me hicieron 2 litros, pero no fueron agua 100%. Claro. Entonces, a no hacer trampa y
tengamos en cuenta y tratemos de cuantificar también la cantidad de agua solamente como agua que consumimos. El que no puede acceder a agua mineral envasada, ¿cómo puede tratar el agua corriente? Teóricamente tenemos acá en la provincia, en la ciudad de Salta, el agua está potabilizada, o sea Sí. que sería apta para consumo. ¿Es Si una no, garantía? no te puedo garantizar, teóricamente La población estaría... creció mucho, por ahí el Sí, exceso entonces una forma segura sería hervir el agua de Bien. red. Por ejemplo, puedo hacerla hervir la noche anterior y al siguiente día la puedo tomar como tal o refrigerada. Bien, bien. ¿Es cierto que si ponemos una botellita de agua de red en el congelador o en el freezer, una vez que se congela, se descongela, luego ya está pura, lista para tomar, Eh, sana? ¿Te referís a teóricamente la ¿Es el congelación mismo lo que efecto de haría, hervirla que de sí, congelarla? la congelación lo que haría dormir los microorganismos, no Ok. los mataría, cosa que sí lo hace la ebullición, el calor. Ah, qué importante. Entonces, si yo descongelo esa agua, si algunos microorganismos trataron de sobrevivir, durmieron, es como que con el descongelamiento se despiertan. Y ahora en los niños, por ejemplo, muchos niños los padres trabajan, quedan a cargo de sus abuelos. ¿Cómo podrían manejar los abuelos? Porque por ahí los padres sí saben un poco manejar qué quiere comer, qué no. Los abuelos por ahí se asustan porque son generaciones muy distintas, gustos muy distintos, ofertas muy distintas, y son muy golosos, obviamente, los niños. ¿Hasta qué punto se les puede permitir? A ver, acá cuando los papás me preguntan, lo que les digo con respecto a la alimentación del niño, así que como adultos nosotros tenemos responsabilidades, el Sí. niño tiene dos responsabilidades al momento de comer y deben como una obligación ser escuchadas. Una de esas responsabilidades es qué comer y la otra es cuánto comer. Cuando digo qué comer, el niño puede elegir qué va a comer, pero para poder elegir tengo que ofrecer también variedad. Porque si todos los días le doy a mi hijo porque le gusta la polenta con salsa, no va a tener otra opción que elegir la polenta con salsa. En cambio, si le ofrezco polentas con salsa, le puedo ofrecer también otras verduras picadas, puedo ofrecerle purés, puedo ofrecerle legumbres, poroto, garbanzo. Viste que los niños son muy de oler, de tocar, sobre Sí. todo los niñitos chiquitos, le estoy ofreciendo variedad. Él va a elegir qué comer, por un lado. Y la otra responsabilidad a respetar, cuánto comer. De todo eso, respetar su límite, que es lo que habíamos hablado hace rato, Sí. respetar su saciedad. No es necesario que el niño se termine todo el plato. Entonces, dos responsabilidades que como adultos tenemos que respetar en nuestros niños. ¿Qué comer y cuánto comer? Bien, bien, es importante. Por más de que tenga contextura flaquito, flaquita, pequeña, decir, no, está muy Por ahí, flaquito, bueno, está muy débil. sí, por ahí esto te lo digo así en forma general, pero también puede pasar por la consulta pediátrica y consulta nutricional, Sí. como para asegurarnos de que ese niño con esa contextura está adecuado o, en el caso de que no esté, cuál va a ser la mejor forma de alimentarlo. Y el niño que ya tiene un exceso de peso y pide comer de noche, todos los días, una hamburguesa, una pizza. Bueno, casualmente de eso hablábamos hoy con una mamá, de que ella, como vos me decías, trato de controlar la Claro. alimentación. Ujú. Entonces, la primera recomendación es que los niños no deben hacer dieta y el deben esto lo pongo así muy grande, no deben hacer dietas Ok, para bien. bajar de peso. Bien. Porque en esto, si no llegan después a esos adultos que hoy estoy viendo con restricciones, prohibiciones y atracones. Totalmente. Entonces, el niño es un integrante más de la familia, no tratarlo de una manera diferente. Si a todos mis hijos les doy determinada preparación, este niño también tiene que comer, no tiene que sentirse diferente, sino estamos jugando también con esto del estigma con respecto al peso, del estigma social que le estamos generando también en la familia, ¿no? Entonces, y sí a la mamá le dije, empecé a observarlo al niño, qué come en el momento de la escuela, qué come en el momento del recreo, porque por ahí observo tanto lo que pasa dentro del contexto familiar y me descuido qué es lo que está comprando en el carrito o en el kiosco de la escuela.
Por ahí los niños y sobre todo pre y adolescentes tienden a encerrarse en sus habitaciones mientras ven tele. ¿Y qué hacen? Generalmente están comiendo también ahí. Observar en ese momento qué está comiendo. Y si ves que eso no es saludable, acercarle una fruta. Y una de las opciones que le digo a las mamás es que si les voy a dar manzana o naranja, como son muy esto de los sentidos, no darle la manzana entera, sino picarla, trocearla, darle la naranja también pelada, la banana también se la puedo ofrecer. Estoy dando opciones saludables y presentarlas también de otra forma. Totalmente, Ujú. totalmente es otra presentación. Entonces eso llama porque los niños son muy de la vista, son curiosos y es por eso también que nos están ganando hoy estos kiosquitos que vienen con todas sus golosinas, que traen aparte de la golosina un juguete. Totalmente. Entonces, ¿cómo puedo hacer que una manzana le gane el señor kiosquero? Entonces tengo que buscarle otra forma de presentación. A lo mejor hoy día se la doy troceada, mañana se la puedo dar en puré o rallada. Claro. Buscar las formas de que el niño vuelva a lo que es lo más natural. ¿El yogur que viene envasado es saludable? ¿O es preferible que ya empiece la modalidad de hacer yogur en casa, que no es difícil hacerlo? Son dos pasitos. Bueno, casualmente hoy día trabajamos también en una de las escuelas haciendo yogur casero, porque son qué prácticas casualidad. saludables Sí. que están olvidadas y son prácticas también muy económicas. Hoy día tratamos de equiparar cuánto habíamos gastado haciendo el yogur casero a comprando 1 litro de yogur. Mucha diferencia. No, sabes que no teníamos diferencia casi en el El precio. precio, ok. Pero ¿qué pasa? La ventaja del yogur casero que después puedo tomar una porción y volver a hacer más yogur casero, agregando solamente leche. O sea que ya en la segunda producción de yogur casero, me evitaría comprar el yogur. Claro, porque ya está la base para... Sí. Claro. Ujú. Bueno, en India, mis papás son de la India, escucho historias de que ya hay 5 generaciones que vienen con la misma base de yogur, renovada, sin cortarla. Ah, Hay qué hasta esas bueno. historias pintorescas. Sí, sí, el yogur es sagradísimo. Y sí, algunas familias, yo cuando era chica observaba que algunas tías mías eran muy estrictas en que quede un poquito de yogur para poder hacer otro. Y yo decía, ¿qué tan difícil es conseguir otro pedacito de yogur y hacer otro? No, tratan de conservar lo máximo que se pueda esa base. Claro, Sí, qué lindo. Y aparte que se comparte y se transmite de generación en generación, cosa que por ahí nosotros estamos perdiendo. sí, sí. La comida rápida, así como te decía, las golosinas estas que venden tanto, las comidas rápidas están ganando a la comida tradicional. Muchísimo, abismalmente. Entonces, por ejemplo, hoy no es habitual el consumo de legumbres. Eso también te quería consultar. Somos grandes productores de legumbres, tenemos legumbres por todos lados. Inclusive, bueno, si no queremos ir a comprar suelto, no tenemos contacto con un productor, las góndolas están llenísimas, Sí. pero vemos que no No hay consumo. hay consumo. Entonces, Y hay recetas tan ricas. sí. Falafel, yo vivo cocinando falafel o el tajín. Bueno, son recetas internacionales que hoy en día están a un clic, ¿no? Inclusive están los videos, los tutoriales. Ajá. El falafel es algo tan rico y tan completo, a base de garbanzo, pura fibra, con ajo, en los condimentos que uno le quiera poner, lo puede consumir en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, saciable totalmente. Claro. 2 medallones sacian por 4 o 5 horas, es increíble. Mirá vos. Acompañado con un yogur natural es algo fantástico. Claro, entonces por ahí es el procedimiento también, viste que Sí. tenés que hacer el remojo previo, la cocción, pero yo les explico a las mamás de que la puedo hacer, puedo tomar el kilo de lenteja, la hago hervir, la pongo en remojo, la hago hervir y si no la voy a usar toda empiezo a frizar. Totalmente. Y frizando tengo para hacer un guiso, tengo para hacer albóndigas, tengo para hacer Exacto. hamburguesas. Hace unos programas atrás estuvo invitado el ingeniero Cabrera Coll y él nos enseñaba también unos videos, unos tutoriales donde él hacía la salchicha vegetariana y le daba el color con la remolacha, todo a base de legumbres, Claro. hamburguesas, fantástica. Ah, bueno, ¿ves? Tenemos opciones y hoy con todo el acceso que tenemos a internet, a YouTube, o sea, hay posibilidades.
Pero bueno, como volvemos a lo mismo, creo que vivimos en un tiempo y en una vida tan agitada y sin tiempo que no me doy tiempo para pensar ni planificar claro, muchas veces decimos el que menú. no tenemos tiempo, pero si nos ordenamos, es cuestión, lo digo y lo digo de experiencia propia, uno cuando reflexiona y empieza a ver el lado divertido de eso que es útil, ahí uno consigue ese tiempo. Yo Claro. también primero decía, no, ¿qué me voy a...? No tengo tiempo para entrar en la cocina, hacer algo tan elaborado. Pero cuando a uno le encuentra el lado lindo, bonito y creativo, uno se divierte y uno se podés incluir a encariña los con esa niños rutina. también, está Claro. bueno que los incluís a los chicos. A los Sí, chicos, sí. Ajá. sí, sí, totalmente. Ahora que se van a venir las vacaciones, es linda opción juntarse a hacer comida saludable. Una buena opción, sí, en verano. Bueno, realmente todo lo que planteaste, Jorgelina, muy lindo. Bueno, te felicito de parte de todo el grupo de Café Diplomático porque es una modalidad novedosa para nosotros y yo creo que para todos los salteños. Y estás permanentemente, ¿no? Yendo a escuelas, participando de talleres, Sí, una vida muy activa en tu profesión. trabajo en salud pública, por ahí estoy empezando a integrar un poco de lo que practico en la parte privada, en salud pública. Y sí, hicimos taller de mindfulness con niños. Ah, qué lindo, Muy qué lindo, muy lindo, la verdad que interesante. sí. Y al niño no le cuesta tanto esto de tocar, sentir, como al adulto. Porque el niño de por sí innatamente es un ser curioso, le gusta tocar, oler, así que la verdad que es una experiencia maravillosa trabajar con chicos, Qué lindo. desde la salud pública. O sea que manejas niños y adultos. O sea, Sí, se puede consultar. actualmente estoy trabajando con pacientes adultos y estoy en la parte de niños, me animo a hacer los talleres con niños. Qué bien. Y si en el interior hay algún grupo, alguna fundación, alguna institución que te quieran hablar, también se pueden comunicar a tu número. Sí, se pueden comunicar Sí. Y por ahí podemos hacer videollamadas, Qué Zoom, bien. nos podemos comunicar por Zoom también si no hay posibilidades de acercarnos. Así que tuve pacientes también a la distancia porque por ahí Ok. no nos podemos acercar. Sí, sí. Se dificulta un poco más, sobre todo en esto que tengo con vos, ¿no? Esto del contacto, de verte, de por ahí de tocarte también, al abrazarnos, al Sí. darnos un beso cuando nos despedimos. Sin embargo, es llevadero, todo se puede. Qué bien. Bueno, decinos la dirección donde está tu consultorio, los horarios, por favor, Jorgelina. Bueno, el consultorio está en Brisas del Campo, Pueyrredón 460, entre Güemes y Santiago. Y los días de consultorio, martes y jueves a partir de las 15 horas, con turnos previos. Bien, ahí en Programados. pantalla aparece el número de teléfono también para que empiecen a bombardear, a taladrar el teléfono de Y la bueno, licenciada. creo que Eduardo también me conoció por la página de Facebook, Sí, Nutrición sí. Consciente Salta. Sí, él investigó y dijo, acá hay una persona. Sí, sí, sí. Entonces también los invito a que puedan visitar la página. Última pregunta. Yo creo que estamos en la mejor época para iniciar este tipo de terapias. Cualquier época del año es buena. Bien. Generalmente llegan más en esta época, pero en búsqueda de ese cuerpo ideal. Claro, no, yo creo que este clima ayuda mucho a sobrellevar una vida más natural porque la fruta es más consumible en épocas de calor, la Sí. bebida, el agua, los jugos. Sí, sí, sí. ¿No? Es como que uno puede hacer más Generalmente acuden, caso. sí, en esta época. Tenemos la mayor cantidad de demanda. Bueno, Jorgelina, esperamos tenerte pronto por acá. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, realmente, como les adelanté al principio, creo que coincidimos, imperdible, muy lindas entrevistas, muy lindos videos de Claudio, así que bueno, nos llevamos muchas enseñanzas, mucha sabiduría y bueno, ahora a aplicarlo, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima semana, muchas gracias.